Bueno, amigas, amigos, lo dicho. Vamos a preparar rollitos de vino. Un dulce típico navideño. Pero, como aquí en la familia el que más come es mi sobrino, y se ha pasado por casa, pues le ha tocado. Así que os paso con él, que os va a decir cómo se prepara paso a paso la receta de los rollitos de vino. Vamos con él. Bueno, amigas y amigos, lo dicho. Pero antes de comenzar, quería deciros que hemos dejado el horno precalentando a 180 grados. El tiempo varía dependiendo cada horno, ya lo sabéis, pero va a rondar unos 25 o 30 minutos. Así que una vez dicho eso, ahora sí que vamos con el paso a paso. Para comenzar, tenemos 500 gramos de harina normal, en este recipiente, como podéis ver, en el cual vamos a ir echando todos los ingredientes secos. Tenemos una cucharadita colmada de café, una cucharadita y media de levadura o impulsor, levadura royal en este caso. Bien, detallaros también que con cucharadita de café, cucharadita pequeña, me refiero a este tipo de cuchara, la que tenemos en casa, una cucharadita pequeña. Continuamos con el anís, una cucharadita de café colmada de anís. Vamos a ir echándolo en este recipiente. Seguimos con una cucharadita colmada de canela, canela en polvo. A continuación pasamos a la cucharadita de café colmada de sésamo o ajonjolí. Y en último lugar tenemos 200 gramos de azúcar blanco, el cual también vamos a echar en el recipiente. Muy bien, pues lo que resta es integrar todos los ingredientes secos bien y a continuación, cuando esté esto listo, continuaremos con los dos vasitos que tenemos aquí, que ya os explicaré detalladamente qué hay que hacer con ellos. Así que vamos al lío. Bien, amigas y amigos, como podéis ver, ya tenemos todos los ingredientes secos perfectamente integrados, con lo cual podemos continuar con el siguiente paso. Prestad mucha atención. Empezaremos con 200 mililitros de aceite de oliva. Eso sí, hay un pequeño matiz, y es que este aceite de oliva, para poder usarlo, lo hemos calentado previamente con cáscaras de limón. Esto para que no tenga ese sabor a aceite crudo. Calentándolo con cáscaras de limón es como se consigue. Lo vamos a echar con el resto de ingredientes, 200 mililitros, recordad. Y tenemos aquí también 150 mililitros de vino dulce al gusto de cada persona. En nuestro caso, un momentito que lo echo, os voy a enseñar ahora nuestra elección. Que ha sido Moscatel. Lo podéis conseguir en Mercadona mismo, aquí en España. Pero ya os digo, completamente al gusto. Y bien, una vez que lo tenemos aquí, lo que resta es integrarlo todo bien con una cuchara, y cuando llegue el punto de que ya no se pueda seguir removiendo con ningún instrumento, lo que vamos a emplear son nuestras propias manos. Así que vamos allá. Bueno, amigas y amigos, pues como podéis comprobar, ya me está costando bastante mezclar los ingredientes con la cuchara. Así que, como bien os he dicho, vamos a continuar con la mejor herramienta de trabajo que existe en la cocina, nuestras propias manos. Así que procedemos a echar la masa en la mesa de trabajo. Vamos al lío de nuevo. Bueno, amigos, mirad. El sobrino ya se lo ha currado bastante. Como muy bien os ha dicho, no todas las harinas admiten la misma humedad. Pero esta masa le ha salido a la primera, mirad, de maravilla. Y huele increíble. Pues ya tenemos prácticamente nuestros rollitos de vino. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo, mirad. La vamos a estirar con ayuda de un rodillo y le vamos a dar un grosor aproximado de 1 centímetro más o menos. Luego iremos cortando nuestros rollitos con ayuda de dos cortadores, que ahora os los enseño.
Los pondremos en una bandeja en el que vamos a poner un papel. Es un papel de estos aptos para horno. O si tenéis un silpad, pues podéis usar el silpad. Y directamente al horno. Mirad, este es el rodillo que vamos a usar. Tiene unos separadores de 1 centímetro, ¿veis? Pues esto es muy sencillo. Estiramos la masa. Si queréis dividirla en dos para que os sea más cómodo, no trabajar con tanta cantidad, también lo podéis hacer. Eso ya es buscaros vosotros la comodidad. ¿Veis? Los separadores ya empiezan a tocar la mesa, quiere decir que ya prácticamente la masa tiene 1 centímetro. Vamos a estirar poquito a poquito. Como veréis, este es un dulce navideño que se prepara realmente en un momentito, ¿eh? Y lo que os digo siempre, si los queréis preparar para vuestro negocio, perfectos, porque el coste que tienen estos ingredientes es mínimo. Bueno, mirad, eso ya, el rodillo pasa perfectamente, quiere decir que tiene 1 centímetro por todos lados. Dejamos ahí el rodillo. ¿Qué cortadores vamos a usar? Pues mirad. El tamaño realmente le podéis dar el tamaño que vosotros queráis. Nosotros hemos elegido este. Y luego un descorazonador para hacer el agujerito del centro. Esto es muy sencillo. Vamos marcando hasta abajo. Pegaditos para aprovechar la masa al máximo. Que esto lo va a hacer ahora aquí el amigo, ¿eh? Vaya, estoy aprendiendo ahora en vivo. Solo para que luego diga, tío, no me has enseñado. Sí, sí, el tío lo enseña. Que luego se pone moradico. Bueno, y una vez que los hemos marcado, pues hay que intentar afinar lo más posible en el centro para que queden bonitos. Y cuando los tengamos, lo que hay que hacer es ir retirando el sobrante con cuidadito. Sobrante que luego pues volveremos a amasar, a estirar y a cortar los rollitos. Y sacamos el rollito, le quitamos el corazón y mira, ya tenemos un rollito formado. Lo pondremos sobre la bandeja, que ahora la vamos a preparar, y lo dicho, cuando tengamos una bandeja la metemos al horno, 180 grados, unos 25 minutos. Y este mismo proceso lo tenemos que repetir hasta que nos quedemos sin masa. Voy a dejar al amigo que siga quitando toda la masa sobrante y le voy a preparar la bandeja. Bueno, pues vamos allá. Como ha dicho mi tío, él va a ir preparando la bandeja con el papel para el horno. Y nosotros vamos a seguir aquí, en la mesa de trabajo, retirando los circulitos y formando ya los últimos pasos para nuestros roscos. Mirad, aquí tenemos ya preparada la bandejita. En este caso vamos a emplear un silpad. Pues nada, los que vaya cortando, que los vaya poniendo ahí. Bueno amigos, mirad. Aquí el sobrino ya se ha currado su primera bandejita de rollitos de vino. Fijaos qué preciosidad. Pues lo dicho, al horno, 25 minutos a 180. Luego os enseñamos cómo quedan. Pero de momento, pintar pinta, ¿eh? Vámonos al horno. Bueno, amigas, amigos, nuestro temporizador acaba de sonar. Eso quiere decir que nuestros rollitos de vino ya deben de estar perfectamente cocinados. Vamos a sacarlos. Pues bueno, fijaos qué maravilla. Mirad. Qué pinta que tienen. Y no os imagináis cómo huelen. Bueno, ahora el último paso. ¿En qué va a consistir el último paso? Vamos a colocar todos nuestros rollitos sobre una rejilla. Y en el momento en que ya estén tibios, que los podamos manejar sin quemarnos, los vamos a pasar por azúcar glass. Y ese va a ser el toque final. De momento, lo dicho, los vamos a pasar a la rejilla y vamos a esperar un ratito. Y luego continuamos. Bueno, amigas, amigos, mirad, nuestros rollitos ya se han enfriado un poquito. No hay que dejar que se enfríen del todo, ¿vale? Solo que los podamos manipular sin quemarlos. Mirad la pinta que tienen por debajo. Están perfectos.
Pues lo dicho, ahora lo único que falta es ir pasándolos por el azúcar glass y colocarlos, por ejemplo, en este caso, en una bandeja. Mirad el aspecto que adquieren. Bueno, pues eso mismo vamos a hacer con todos nuestros rollitos de vino. Vamos al tajo. Bueno, amigas, amigos, mirad, aquí tenemos nuestra bandejita de rollos de vino para estas navidades. Fijaos qué pintaza. Yo os garantizo que están deliciosos. Con un café o un chocolate entran de miedo. ¿Qué os parece?